aparte de la belleza en sí misma del cuadro, que es lleno de simbolismo, en fin, fíjese que Cristo está casi con la misma posición que María, ¿no? Fue un cuadro innovador porque es el primero que utiliza el óleo, y el óleo permitió introducir colores vivos que antes la témpera no permitía, ¿no? El juicio universal en la Basílica de San Pedro, debajo de este juicio universal es cuando los papas son elegidos. El papa que es elegido sabe que algún día va a ser juzgado, como esta imagen del juicio final, y sabe por lo tanto la responsabilidad que tiene, ¿no? Esto es el techo de la basílica. Ahora el Vaticano, todos los museos vaticanos están todos informatizados. Ustedes pueden ver los museos vaticanos interactivamente desde el computador de la casa de ustedes, y es maravilloso, se lo pueden ver, ¿eh? Todas estas escenas son una captura de pantalla de ese sistema informatizado que ha hecho el Vaticano para que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo pueda ver estos tesoros que son de la Iglesia naturalmente, pero son de la Iglesia para bien de toda la humanidad. De nuevo son todos Miguel Ángel. Fíjense que la gran restauración de la Basílica Vaticana y de la Capilla Sixtina fue hecho por patrones japoneses, ¿eh? Uno podría decir, bueno, los japoneses, sin embargo, los japoneses son grandes admiradores de la historia del arte, y esos japoneses probablemente no eran cristianos, pero fueron los que bancaron toda esta restauración, que fue costosísima y que permite ver los colores originales de Miguel Ángel, que con el correr de los siglos, con los humos, etcétera, etcétera, porque antes se iluminaba con candelas, todo ese humo fue oscureciendo esas pinturas, ¿verdad? Todos Capilla Sixtina, pero otros, este es el caso de Miguel Ángel. Acá otro gran pintor de la historia del arte, el Greco, ¿no? Los cuadros del Greco sobre Cristo son maravillosos. Acá de la Virgen, el descendimiento, todos son cuadros del Greco. Caravaggio, otro pintor extraordinario también, Caravaggio. Seguimos con Caravaggio, la conversión de San Pablo de Caravaggio. Velázquez, español, Las Meninas. Bernini, acá no es pintura sino escultura. Rubens profundamente católico. Rubens era muy vinculado con los jesuitas, hacía ejercicios espirituales todos los años. Rubens era un hombre profundamente católico. En resumen, podemos decir que la Iglesia valoró siempre la pintura y la escultura porque consideró que estas artes ayudaban a ver con nuestros ojos humanos al misterio de Dios encarnado. Eso ya lo dijimos varias veces. Esto es como un resumen, una conclusión de este recorrido visual rapidísimo, que no tenía como objetivo analizar cada obra, sino dar como un pantallazo rápido, mostrando cómo la historia del arte se desarrolló en base a los grandes pintores de religiosos. Dice esto de quién es, de un autor que no sé quién es, no lo pongo acá. La principal diferencia entre el tiempo y pueblo de la ley, Antiguo Testamento, judaísmo, islamismo, y el tiempo del pueblo del Evangelio, es que ellos, judíos e islámicos, no confiesan que Dios se encarnó y se hizo visible. Esa es la diferencia entre el cristianismo y el islamismo y el judaísmo, ¿no?
Mientras que el pueblo de la antigua ley no se animaban a contemplar a Dios, Moisés se cubrió de rostro porque temía ver a Dios, a Jesucristo debemos verlo, se nos muestra. El florecimiento del arte en Occidente fue querido e incentivado por la Iglesia. La pintura fue valorada por la Iglesia como un ministerio eclesial. El iconógrafo, así se llamaba en la Iglesia de Oriente, tenía un lugar especial en los monasterios. El iconógrafo, una vez que era nombrado con ese ministerio dentro del monasterio, hacía 40 días de retiro espiritual. Y en el amanecer del día 40, empezaba su primer icono. Y el primer icono era el icono de la transfiguración, precisamente para mostrar que Cristo, hecho hombre, se transfiguró ante los apóstoles, ¿no? La Iglesia, al promover la pintura y la escultura como instrumento evangelizadores y anunciadores del misterio infinito de Dios encarnado en la tierra, llevó a que se desarrollara en toda Europa el arte de la pintura y la escultura. La excelencia que tanto la escultura y la pintura llegan a tener en Occidente se deben al incentivo que siempre dio la Iglesia a este ministerio evangelizador, además del apoyo financiero, porque, digamos, la Iglesia, muchos de los artistas, regalaban esto, pero otros era por encargo. La Iglesia les encargaba tal imagen para tal altar y les pagaba después, ¿no? Recordemos solo algunos de los más célebres pintores cristianos de la historia del arte, y ustedes van a ver que los grandes pintores de la historia del arte son todos pintores católicos. Giotto, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Bernini, El Greco, Velázquez, Goya, Rubens, Rivera, Murillo, Van Dyck, Rembrandt, y así seguimos, ¿no? Eso respecto a la escultura y a la pintura. Ahora paso a otro tema, la contribución del cristianismo a la música. Puede ser que algunos entre ustedes hayan músicos. Margot sabe tocar el órgano, el piano. Yo soy nulo para esas cosas. Puede ser que entre ustedes haya quienes toquen instrumentos musicales, ¿no? La contribución de la Iglesia a la música y después al teatro y a la literatura. Eso sería los temas que ahora voy a abordar. Puede ser que no me dé tiempo para abordar todos los temas, pero dejaremos para la próxima sesión. Pero vamos entonces a la historia de la contribución de la Iglesia a la música. Ahí ven estos son esculturas en los pórticos de las iglesias con distintos instrumentos musicales. En la Edad Media había una gran proliferación de instrumentos musicales, muchos de ellos ya no existen más. Dice carta de Plinio el Joven al emperador Trajano en los primeros siglos del cristianismo. Ciertos días, dice respecto a los cristianos, ¿no? Ciertos días se congregan antes del amanecer y entonan cánticos a Cristo como si fuera Dios. Plinio el Joven no era cristiano, ¿no? Está diciendo cómo procedían cánticos a Cristo como si fuera Dios al amanecer, precisamente porque el domingo de mañana es cuando Cristo resucita, ¿no? Dice San Agustín, cuánto lloré oyendo los himnos y cánticos que para alabanza vuestra se cantaban en la iglesia, cuyo suave canto me conmovía fuertemente y me excitaba devoción y ternura, dice San Agustín. Y ya en la segunda mitad del siglo IV ya había una escuela de cantores. Así como yo les he dicho que la Iglesia funda las universidades, funda los hospitales, los orfanatos, las leproserías, ahora voy a decir que las primeras escuelas de música
fueron también fundadas por la Iglesia. Y ya en el siglo IV aparecen los primeros testimonios de escuela de cantores. Y el Papa Gregorio I funda la escuela de cantores en San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma. Porque la Catedral de Roma no es la Catedral de San Pedro, ¿no? Es la Basílica de San Juan de Letrán. Las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, siempre se vieron como una armonía relacionada con la perfección de Dios. 7 son las notas musicales, 7 son los días de la semana, 7 son los dones del Espíritu Santo, 7 son los sacramentos, 7 son las cuerdas de la lira. El 7 es el símbolo de la perfección, es el símbolo de Dios. La música fue considerada por la teología católica medieval como parte de las 7 artes, junto con la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, porque la música tiene también sus reglas muy estrictas para la melodía, ¿no? Acá dice este historiador de la música, que escribió este libro, La música en la civilización occidental, dice: contemplando la estructura compleja de la liturgia católica y la profundidad y la belleza de la organización de su música a través de todo su año litúrgico, nos sentimos tentados a considerarla creación de un solo artista de genio extraordinario. Sin embargo, la investigación científica ha demostrado que esta magnífica estructura es obra de innumerables artífices, pero que tenían una lógica común, una lógica común. Acá ven en los pórticos de esta catedral o de esta iglesia los instrumentos musicales diferentes. El objetivo del canto gregoriano no es para ser escuchado, sino para ser cantado. En el canto gregoriano nadie sobresale. Los protagonistas en el canto gregoriano son todos alabando a Dios en coro, comunitariamente, ¿no? La Escuela de Música de Notre Dame de París, desde el año 1170 hasta el año 1250, juega un papel fundamental en la educación musical de toda Europa y en los estilos musicales. París era una ciudad principal. La Escuela de Música de París ejerce una influencia musical en todos los países de Europa, que mandaban a sus grandes músicos a estudiar a la Escuela de Música de la Catedral de Notre Dame. Y dicen los especialistas, el canto gregoriano es la base vertebral de toda la historia de la música occidental. El hecho de que algunas canciones folclóricas de países tan distantes como Finlandia, Hungría, Escocia y Francia tengan melodías similares solo se explica por la transferencia que hubo del canto gregoriano litúrgico al pueblo común. Y entonces se encuentran canciones folclóricas de países tan distantes como dice ahí, Finlandia, Hungría, Escocia y Francia, con melodías folclóricas del pueblo similares. ¿Y cómo se explica? La explicación es la que acabamos de leer, ¿no? Digamos, el canto gregoriano litúrgico era similar en todas las iglesias europeas, y se transfiere ese aprendizaje, se populariza y se convierte en melodías folclóricas del pueblo. La música polifónica, que es un fenómeno único y exclusivo de la civilización occidental, no hay polifonía fuera de la música occidental. La única cultura que tiene polifonía significa que hay varias voces simultáneamente, en distintos tonos, ¿no? Surge precisamente del gregoriano, y su inventor de la música polifónica es el monje Hucbald en el año 930. Aquí tienen el pentagrama moderno. El pentagrama moderno procede directamente de los neumas. Los neumas son esos puntitos cuadraditos difundidos por los músicos gregorianos. Y es el monje Guido de Arezzo el que inventa los neumas, que son la base de los actuales notas musicales. Los neumas fueron inventos de los monjes
especialmente Guido de Arezzo, y eso pasa luego a las notas musicales. El siglo XI fue una incubadora de cultura y de él emergió la civilización occidental, dice un historiador, el historiador Lang. Fíjense, el solfeo. Nosotros estamos acostumbrados a aprender música do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? ¿De dónde viene el do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Es un himno a San Juan Bautista. Es un himno a San Juan Bautista. El himno a San Juan Bautista, ahí ven el himno latino. Ut querin laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labi reatum sante Joannen. Las dos primeras letras, salvo el ut que se convierte en do después, todas las demás son las dos primeras letras del verso de esta poesía. Las dos primeras son las notas musicales, re, mi, fa, sol, la, si. Si es San Joannen, porque el himno es a San Juan, San Joannen en latín. Así que la traducción del himno es a San Juan Bautista: para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan, ¿no? Así que aquellos que aprenden solfeo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no saben que en realidad están utilizando las sílabas iniciales de un himno muy católico dirigido a San Juan, ¿no? Así como las personas tampoco saben que la palabra domingo significa día del Señor. Bueno, aprender solfeo en las lenguas latinas, do, re, mi, fa, sol, la, si, es típico, es utilizar las dos primeras letras de cada verso latino. En italiano también se utiliza do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Porque los norteamericanos utilizan A, B, C, D, bueno. Recordemos que solo algunos de los más célebres músicos cristianos de la historia, solo algunos recordemos, también, así como en el campo de la pintura se puede decir que los grandes pintores, todos fueron pintores cristianos, católicos en su mayoría, también en la historia de la música podemos decir lo mismo. Palestrina, Bach, Vivaldi, Corelli, Albinoni, Mozart, Liszt, Beethoven, Chopin, Verdi, Haydn, Händel, Rossini, Bruckner. Todos estos grandes compositores, los mejores compositores de la historia, son todos compositores que todos hicieron música sacra, las misas, etcétera, ¿no? Algunos de influencia protestante como Bach, pero todos cristianos. Vivaldi era sacerdote, Liszt también, Y en los últimos 10 minutos voy a centrarme en el último tema de la sesión de hoy, luego de hablar de la contribución de la Iglesia al arte, a la escultura, a la música. Ahora nos queda al teatro y a la literatura. Vamos a ver si me da el tiempo y quizás con la paciencia un poquito de ustedes, algunos minutitos puede ser que superemos 8:30, para no dejar este tema incompleto. Hoy yo trato de ajustarme a las 8:30, pero quizás hoy me pase un poquito. El teatro occidental no surge del teatro griego. Esa es la primera afirmación en la historia del arte y la historia del teatro. No surge el arte occidental del teatro griego, surge de las representaciones sagradas litúrgicas de la Iglesia.
surge de las dramatizaciones bíblicas que se hacían en las liturgias medievales, en las grandes fiestas y sobre todo en los pórticos de las iglesias y catedrales. Representaciones del nacimiento, representaciones de la vida de Jesús, representaciones del Vía Crucis, etcétera, ¿no? En la Navidad, en Cuaresma y en Pascua. Esas representaciones teatrales religiosas pasaron luego afuera, se independizaron, ¿no? Los pesebres vivientes, tradiciones que todavía conservamos. Los pesebres vivientes vienen de esta época. Los Vía Crucis son creados por San Francisco de Asís en esta época. ¿Qué es un Vía Crucis? Es la representación de la vida de Cristo con personajes reales, no con imágenes fijas, ¿no? Aquí tenemos a una monja muy famosa, autora de comedias, la monja, no sé cómo se pronuncia, Trovshita, bueno, del monasterio de Ganderheim, escribió teatro cristiano para sustituir al teatro terencio. Esta fue una gran autora de obras de teatro pío o religioso para contrarrestar toda influencia del teatro no cristiano, ¿no? Escribió 6 comedias en prosa y tuvo gran influencia porque fue la que inspiró otras obras por el estilo. Las grandes obras literarias del medioevo inspiran los siglos siguientes. El obispo Geoffroy de Monmouth de Gales en el año 1154 es el que recopila temáticas de las novelas anteriores en lo que se llamó Los Caballeros de la Tabla Redonda o del Rey Arturo. Esta obra, Los Caballeros de la Tabla Redonda o del Rey Arturo, que incluye varias novelas internas como la historia del Grial, Merlín, Lancelot, la muerte del Rey Arturo, son redactados por diversos autores, pero que son recopilados por este obispo. Esta obra juega un papel fundamental en la historia literaria de Occidente, ¿no? Tuvo un enorme éxito y fue clave para originar los temas novelescos posteriores. Dice un historiador de la historia que escribió este libro, Historia intelectual de Occidente, dice: es el ciclo legendario más fecundo literariamente hablando que nadie pueda imaginar. Se refiere a los caballeros de la tabla de la mesa redonda. Los caballeros de la tabla de la mesa redonda es porque son todos iguales. Esto lo vamos a ver después cuando veamos el tema de la justicia y la equidad dentro del cristianismo. Pero la tabla redonda, ¿por qué la tabla redonda? Porque no había nadie que presidiera. Todos eran iguales, hermanos, ayudándose unos a otros. Esta idea de fraternidad típico de la tabla de la iglesia de la mesa redonda juega un papel muy importante en la idea de la hidalguía, de la valerosidad, de la ayuda mutua de los caballeros, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen los que saben de esto, yo simplemente me limito a repetir lo que dicen otros, obviamente, ¿no? Que las fuentes medievales son fuentes que impregnan la literatura occidental, porque confluyen dos cosas. Primero, la literatura épica, es decir, lo que tienen que ver con gestas históricos, y aquí gestas históricas es la chanson de Roland, la más célebre de todos, que se redacta en torno al camino de Santiago de Compostela. Por un lado, por lo tanto, la literatura épica. Por otro lado, la literatura lírica o cortés o la romántica, ¿no? De origen hispano y árabe, cantado por trovadores y declamadores, por los goliardos, etcétera, etcétera. Todo esto confluye ambos a este fondo común que es sistematizado por el obispo Godofredo de Monmouth, obispo de Oxford,
que escribe la historia del rey, recopila, digamos, la historia del rey Arturo, Camelot, los caballeros de la tabla redonda, como yo les dije antes. El otro que hace un gran aporte retomando esto mismo es el Chrétien de Troyes, que era un monje, y este otro, un anónimo, que escribe la leyenda de Tristán. La leyenda de Tristán, Percival y la historia de Britania y el rey Arturo, todos estos que son la literatura medieval por excelencia, son como las raíces de las grandes piezas literarias que siguen después, ¿no? Estos, vuelvo para atrás, estos que son los creadores del género novela, ¿no? Un género literario, la novela, generada por este obispo, por este monje, por este clérigo en particular, y toda la replicación que de eso se dio, dicen los especialistas en literatura que esos son los prototipos que persisten hasta hoy, que siguen marcando las temáticas literarias actuales, porque en esas novelas, en estas novelas, que son herencia a su vez de lo previo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué tienen presente esas novelas? La presencia de fuerzas extrahumanas, diablos, adivinos, brujas, monstruos, los relatos de traiciones y fidelidades, la lucha entre el bien y el mal, la nobleza de los héroes y la miseria de los villanos y cobardes, la muerte y el más allá, el juicio y la salvación, la felicidad y la condenación. Todos estos temas son los temas de las novelas actuales. Es decir, lo que acaban de decir, lo que dicen los historiadores de la literatura es que en estos autores ellos ya ponen el germen de las grandes temáticas que hasta el día de hoy siguen siendo los motivadores para las novelas. Todas las novelas están compuestas de esto, el tratar temas como diablos, adivinos, brujas y monjos y monstruos, ¿no? Ahora los ovnis, los seres extraterrestres, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos personajes, ovnis, etcétera, ¿no? Traiciones y fidelidades. Corintellado es eso, traiciones y fidelidades, ¿no? La lucha entre el bien y el mal, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Tolstoy, la nobleza de los héroes, la miseria de los villanos, la muerte y el más allá, todo eso. Todas estas temáticas ya son temáticas que fueron trazadas por estos autores cristianos del siglo del 11, 12 y 13. Son los arquetipos literarios de Occidente que tienen base de inspiración religiosa, dicen los historiadores, ¿no? Como dijimos recién, la lucha entre el bien y el mal, la salvación y la condenación, la felicidad y el fracaso, la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia, todos estos temas que estaban presentes en la novela medieval, establecen como tres tipos de conquista: una conquista espiritual heroica, una conquista erótica y una conquista espiritual, ¿no? La conquista heroica por excelencia, eso se ve en la novela del Quijote. La conquista erótica por excelencia, Shakespeare, Romeo y Julieta es el prototipo de la conquista erótica. Y la conquista espiritual, la Divina Comedia del Dante. La Divina Comedia del Dante, Shakespeare y Don Quijote son, lo que dice acá estos autores, son los arquetipos literarios de Occidente. Y fíjense, Cervantes, católico, Shakespeare, en un ambiente protestante pero profundamente católico, Shakespeare, ya después les voy a decir por qué, esto se ha descubierto en los últimos años, y Dante Alighieri, por supuesto. Los grandes literatos, Dante, Cervantes y Shakespeare, son los que dan origen a los relatos heroicos y policiales actuales,
que son como herencia y multiplicación de Don Quijote en mil formas diferentes, los relatos románticos, eróticos y pasionales, inspirados en última instancia en Romeo y Julieta de Shakespeare, y los relatos propiamente religiosos o místicos con poderes suprahumanos referidos al paso del tiempo, a la fugacidad de la vida, a la historia, a la muerte y al poder. Fíjense que el Fausto, que es de Goethe, que tanto influenció en la literatura romántica del siglo XIX, que es un personaje que vende su alma al diablo para obtener poder, ciencia y juventud. Es eso tan típico de la literatura romántica. Es también, esto tiene que ver con la conquista espiritual, en este caso Fausto, que vende su alma al diablo, ¿no? Por lo tanto, también acá podemos decir que la historia de los caballeros y damas del medioevo son los modelos arquetípicos de los grandes personajes literarios de la literatura posterior aún actual. Porque en estos tres tipos de conquista, la conquista heroica, relatos policiales, conquista erótica, los relatos eróticos, y la conquista espiritual, todo lo que tiene que ver con poderes sobrehumanos, y la lucha entre el bien y el mal, en sus diversas novelas, ¿no? Los arquetipos medievales siguen conformando autores modernos como Tolkien, tanto en la literatura como en el cine. Tolkien, autor tan conocido, ¿verdad? Que yo nunca lo leí, pero los niños de ahora todos lo han leído. Es la novela elegida en varias votaciones realizadas en el mundo anglosajón como la obra literaria más importante del siglo XX. La obra literaria más importante del siglo XX. Sin embargo, esta fue escrita por un católico practicante, miembro del grupo de amigos de Oxford, entre los cuales estaba Lewis, también católico, y Williams. El Señor de los Anillos está lleno de simbología católica. Y es considerada la obra literaria más importante del siglo XX. Y Rowling, la saga de Harry Potter, otra que tal, también es el fenómeno editorial más espectacular de las postrimerías del siglo XX y principios del siglo XXI. Fue escrito por autora que no oculta su catolicismo y reconoce en las Crónicas de Narnia a Lewis como su principal influencia. Las referencias cristianas de los libros de Rowling saltan a la vista. Es decir, que esa raíz profundamente mística de las novelas de la Edad Media siguen siendo los que impregnan los arquetipos actuales, a tal punto que estas obras, El Señor de los Anillos y la saga de Harry Potter, siguen utilizando esa simbología arquetípica de profundo contenido y de inspiración cristiana. Y recordemos solo algunos de los más grandes célebres literatos cristianos de la historia de la literatura: Cervantes, Dante, Boccaccio, Petrarca, Shakespeare, Juan de la Cruz, Dostoyevsky, Tolstoy, Becker, Mistral, Poe, Wilde, Goethe, y así podemos seguir. Los grandes literatos, así como antes dijimos los grandes pintores, los grandes músicos, ahora decimos los grandes literatos. Los más grandes literatos de la historia de la humanidad son literatos de profundo raíz cristiana. No todos católicos, por ejemplo, Tolstoy no es católico, es ortodoxo, Dostoyevsky también es de ortodoxo, etcétera, ¿no? En conclusión, y con esto terminamos, la Iglesia como institución, los laicos como individuos, fueron los artífices en nuestra civilización del surgimiento, del desarrollo de lo más excelente o eminente
de la escultura y de la pintura, del teatro y de la literatura y de la música. La arquitectura será objeto de la clase que viene. Fueron, por lo tanto, responsables de los mayores tesoros culturales que recibimos y disfrutamos. Aún los buenos modales, fíjense, aún los buenos modales tienen su raíz profundamente cristiano. Los caballeros, ¿por qué se quitan el sombrero como gesto de respeto y cortesía? Porque se quitaban el yelmo ante el amigo, por eso se daban la mano, porque dejaban la espada, se amigaban, ¿verdad? Este saludo, buenos días, buenas tardes, en realidad significaba buenos días nos dé Dios. Ese era el saludo, buenos días nos dé Dios, buenas tardes nos dé Dios. A veces la gente dice, bueno, no podemos decir buenos días hoy porque está feo, ¿no? En realidad el saludo, buenos días, es un deseo, es una plegaria. Es una plegaria. Buenos días nos dé Dios. Buenas tardes nos dé Dios. Estamos en las manos de Dios. Él es el que nos da. Y ese era el saludo original. Buenos días nos dé Dios. La palabra Dios, también nuestro saludo de despedida, en realidad es, el saludo completo es a Dios te encomiendo. Por eso el adiós es una despedida. A Dios te encomiendo. Para que vayas con Dios. Resumen, por lo tanto, en pintura, la Iglesia cristiana no solo tuvo en su seno grandes pintores y escultores de Occidente como Giotto, Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Caravaggio, Bernini, El Greco, Velázquez, Goya, Rubens, Rivera, Murillo, Van Dyck, Rembrandt, etc., sino que al considerar que era esencial para su fe representar el rostro de Jesucristo y los santos, se volvió impulsora activa de todas las formas de arte figurativo y la primera mecenas del arte en Occidente a lo largo de estos 1600 últimos años. En el campo de la música, la Iglesia cristiana no solo tuvo a los grandes músicos de Occidente en su seno, Palestrina, Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, Liszt, Chopin, Verdi, Rossini, Haydn, Händel, Bruckner, etc., sino que fue la impulsora de la música en todas sus formas. Las primeras escuelas de música de la historia de Occidente fueron fundadas por la Iglesia. El canto gregoriano ha estructurado las melodías occidentales. El solfeo y las notas musicales surgen de las escuelas monásticas de música. Y en el campo de la literatura, la Iglesia cristiana no solo tuvo a los grandes literatos de la historia en su seno, Cervantes, Dante, Petrarca, Shakespeare, Juan de la Cruz, Dostoyevsky, Tolstoy, Becker, Boccaccio, Poe, etcétera, etcétera, sino que los grandes prototipos literarios, héroes, antihéroes y estilos literarios básicos de Occidente se fraguaron en el seno de los literatos cristianos. La reinstauración del teatro en Occidente se da a partir de las representaciones teatrales de las esencias bíblicas populares, de las escenas bíblicas populares que se hacían en las puertas de las iglesias. ¿Qué más? Porque todo se hacía para Dios, en el nombre de Dios y orando a Dios. Ese era el mundo que fragua a nuestra cultura occidental. Muy bien, nos vemos.